Él es Jesús, Él es el mejor y verdadero, Él es el centro de nuestra fe, Él es el centro de nuestra salvación, Él es el centro de esta iglesia, así que Él es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Bienvenidos de verdad a esta celebración de Semana Santa 2025. Yo soy Chucho Hurtado, soy parte del equipo de pastores de Satélite Iglesia Cristiana. Y bueno, estoy feliz de poder compartir con ustedes el mensaje de este jueves, este llamado Jueves Santo, donde juntos recordamos la última cena de Pascua que Jesús comparte con sus 12 más cercanos, ¿verdad? Y bueno, espero que tengas listo ahí tu Biblia, que tengas lista también la app de nuestra iglesia, pero sobre todo que tú y yo tengamos la mente y el corazón dispuestos a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos en este día a través de su palabra. Y bueno, quiero comenzar diciendo que hoy tenemos la tendencia, ¿verdad?, de pensar en las comidas como simplemente tiempos en el que recargamos nuestro cuerpo de combustible, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces optamos por comidas nutritivas, a veces no, ¿verdad?, por motivos de tiempo. Vamos en el carro y solamente tomamos lo que se nos atraviese en el camino, ¿verdad? Los que vivimos en grandes ciudades sabemos lo que es tomar un licuado, un sándwich ahí atrás del volante, o a media tarde tomar una barrita ahí de proteína o un shake de proteína, ¿verdad? Normalmente en Occidente vemos en el mundo moderno, ¿verdad?, las comidas únicamente como un espacio en donde en algunos minutos podemos recargar nuestro cuerpo de nutrientes, ¿verdad? Obviamente tenemos algunas celebraciones especiales como cumpleaños, como aniversarios, en donde sí nos damos el tiempo de sentarnos a la mesa y compartir los alimentos, ¿verdad? Pero en este mundo de tanta prisa, de tanta agitación, ¿verdad? Muchas veces olvidamos lo que sucede ese Jueves Santo, ¿verdad? Hemos perdido el hábito de disfrutar las comidas, las cenas con nuestra gente cercana, ¿verdad? Hemos perdido casi este vínculo íntimo que ha existido por siglos entre una mesa y nosotros. Y mira, quiero comenzar con esto. Lo que va a suceder ese jueves en la tarde noche entre Jesús y sus 12 es un tiempo especial. Es un tiempo de intimidad. Es un tiempo donde Jesús va a compartir, va a abrir su corazón con los suyos, y tú y yo podemos sentarnos hoy a escuchar lo que Jesús tiene que decirnos el día de hoy. Por eso creo que el Jueves Santo, la llamada última cena, ¿verdad?, es un inmejorable recordatorio del deseo que tiene Dios de sentarse junto a nosotros para compartir la mesa. En un mundo lleno de agitación, en un mundo donde a veces vemos los alimentos únicamente como algo para llenar el estómago, ¿verdad? Hoy, en este jueves, podemos sentarnos alrededor de la mesa y disfrutar de la presencia de Dios. Y mira, tal vez no lo habías pensado, pero Dios es un Dios a quien le gusta compartir la mesa con los suyos. No sé si lo habías pensado, pero toda la Biblia habla de un Dios que le encanta pasar tiempo con su pueblo, y muchas veces el alimento está de por medio. Déjame leerte al menos un par de pasajes. El primero está en Éxodo 24. Éxodo 24 del 9 al 11 nos muestra a Dios, ¿verdad?, invitando a Moisés, a los ancianos de la nación de Israel, al sumo sacerdote, ¿verdad?, a sus hijos, a comer con él, ¿verdad? Nos muestra a Moisés y a los líderes del pueblo que habían salido de Egipto, siendo invitados por Dios al pico del monte Sinaí para pasar tiempo con él disfrutando los alimentos. Mira cómo lo dice la Biblia, Éxodo 24 del 9 al 11. Después Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel suben al monte. Ahí vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies parecía haber una superficie de color azul brillante, ¿verdad?, tan clara como el mismo cielo. Y aunque estos nobles de Israel pudieron ver a Dios, Él no los destruyó. De hecho, dice la Biblia, compartieron una comida para celebrar el pacto. Dios les había entregado la ley en monte Sinaí, ¿verdad?, en Éxodo capítulo 20. Y aquí 4 capítulos después ves a Dios comiendo con su pueblo. Me encanta, ¿verdad?
dice el relato, comieron y bebieron en la presencia de Dios. Dios comiendo con su pueblo. Más adelante, Deuteronomio 12 nos muestra la orden de Dios que en determinadas fechas, ¿verdad?, su pueblo se reuniera delante de él en su presencia para disfrutar los alimentos. Esto está en Deuteronomio 12, 6 y 7. Dice, ahí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias, las ofrendas de las primeras crías de tus manadas. Y ahí en la presencia del Señor tu Dios comerás hasta quedar satisfecho junto con tu familia. Y te vas a alegrar por todo lo que Dios te ha prosperado. Dios comiendo con su pueblo. Me encanta porque el relato que vamos a ver hoy de ese jueves es un relato en el que la Escritura nos da evidencia de que Dios le encanta comer con su pueblo, ¿verdad? Que no nos parezca extraño que aquella tarde de jueves Jesús estuviera muy deseoso, como él mismo lo expresa ahí en Lucas 22:15, ¿verdad? Estoy muy alegre, muy deseoso de cenar junto a ustedes, de cenar junto a sus 12 discípulos, de celebrar la Pascua junto con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que ama compartir el alimento con nosotros. Una cena con Dios, una cena con Dios. Acompáñame por favor a leer el relato de este evento especial, ¿verdad?, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 30. Mateo 26, del 17 al 30, Jesús está por celebrar por última vez la Pascua, la cena de Pascua con los suyos. Dice así la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y dijeran lo siguiente: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús había mandado, prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Jesús respondió, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, preguntó Judas, el que lo iba a traicionar. Jesús le contesta, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió, se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre. Es la sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Señor, queremos venir delante tuyo suplicándote que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que tu palabra sea predicada y que tu nombre y solamente tu nombre sea glorificado. Gracias porque tú eres un Dios que busca tener estas cenas con nosotros. Eres un Dios que nos bendice y que le encanta pasar tiempo alrededor de una mesa con nosotros. Gracias porque en este jueves podemos disfrutar de tu presencia en medio de nosotros. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Jesús y sus discípulos estaban a punto de celebrar como buenos judíos, ¿verdad?, la cena de Pascua. Una celebración que recordaba la liberación de 400 años de esclavitud en Egipto, ¿verdad? ¿Cómo los liberó Dios en aquella ocasión? ¿Cómo los liberó Dios, ¿verdad?, a su pueblo en tiempos de Moisés? A través de la sangre
de un cordero sin defecto. ¿Cómo nos sigue liberando Dios de la esclavitud del pecado y de la muerte? A través de la sangre del cordero sin defecto, ¿verdad? Eso es lo que estaban reunidos celebrando aquel jueves. Estaban recordando cómo Dios siglos atrás los había liberado con la sangre de un cordero de la esclavitud de Egipto. Y ahora Cristo le va a dar un nuevo significado a esta celebración, ¿verdad? El día de hoy quiero compartir contigo 4 ideas principales que aprendemos de esta última cena de Pascua, de esta última cena de Pesaj, que es el nombre en hebreo, ¿verdad? Esta última cena de Pesaj que Jesús celebró con sus discípulos. Y mira, es interesante lo que significa la palabra Pascua, ¿verdad? La palabra Pesaj en hebreo significa pasar por alto. Pasar por alto. Y yo encuentro en esta escena preciosa de la última cena al menos 4 cosas que Jesús pasa por alto de nosotros en su gracia y en su misericordia. 4 cosas que Jesús pasa por alto en esta última cena. En primer lugar, su generosidad pasa por alto nuestra mezquindad. Anota ahí en tu boletín, su generosidad pasa por alto nuestra mezquindad, ¿verdad? Mira, el relato de la última cena es tan importante, ¿verdad? Que los 4 evangelios la narran, ninguno omite esta última cena de Pesaj, esta última cena de Pascua que Jesús tiene con sus 12, ¿verdad? Ya vimos en Mateo, está en el capítulo 26, Marcos lo relata en el capítulo 14, Lucas en el capítulo 22. Sin embargo, el relato más extenso de esta cena la encontramos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Juan describe la cena, la última cena, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18. Es un relato bastante extenso, ¿verdad? De hecho, Juan intercala esta comida de Pascua, ¿verdad? De Jesús con sus discípulos, con oraciones de Jesús, con enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Y la primer gran enseñanza de esta cena de Pesaj, Jesús la da incluso desde antes de que comience la cena. Desde antes de que comience la cena, Jesús ya le estaba enseñando a sus discípulos y a nosotros. Mira lo que dice Juan 13, versículos del 1 al 5. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había llegado su hora, ¿verdad? La hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y llegó la hora de la cena de Pesaj, la cena de Pascua. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. ¡Qué increíble! Y que había salido de Dios y que a Dios regresaba, que a Dios volvía. Así que Jesús se levantó de la mesa, se quita el manto, se ata una toalla a la cintura, echa agua en un recipiente y comienza a lavarles los pies a sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué escena! Jesús lavando los pies de los discípulos antes de comenzar la cena. Primer gran enseñanza que esta tarde noche de jueves Jesús nos recuerda. Su generosidad pasando por alto nuestra mezquindad. Y déjame explicarte por qué. Es una costumbre oriental, ¿verdad? Que el sirviente más insignificante, el siervo de los siervos, es una costumbre oriental que el de menor rango en una casa sea el que lava los pies de los invitados a una comida o a una cena, ¿verdad? Es un acto de cortesía. Era una tarea que se le asignaba al más insignificante de aquella casa, ¿verdad? Algunos creen que se le llamaba el dulos, el sirviente más pequeñito de aquella casa. Era el que por cortesía a los invitados tomaba una toalla, tomaba un recipiente y lavaba los pies de los viajeros, ¿verdad? Ahora, ahí tenemos a los 12 discípulos, ¿verdad? A su maestro llegando al lugar donde iban a celebrar esta cena de Pascua. Y ninguno de ellos se ofrece a realizar esa labor. Ninguno.
Ninguno se acomide, ¿verdad?, a tomar una toalla y a lavar los pies a Jesús, al menos, ¿no? Nadie lo hace. ¿Qué hace Jesús? Sin ningún reparo se quita el manto, ¿verdad? Que algunos creen que los judíos, como hoy en día, pues se visten con un manto especial en estas fiestas solemnes, ¿verdad? Jesús sin ningún reparo se quita su manto, ¿verdad? Se ciñe una toalla en la cintura, toma agua en un balde y comienza a lavar los pies de los suyos. Ahora, ¿esto significa que Jesús tenía problemas de autoestima o que no sabía quién era Él? O que no, para nada. Me encanta el relato de Juan, ¿verdad? Porque Juan dice, sabiendo que había salido del Padre y que estaba a punto de regresar a Él. Es decir, Jesús sabía que era divino, ¿verdad? Sabía que el Padre le había puesto todas las cosas bajo su dominio. Es decir, Él sabía que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Jesús sabía perfectamente su identidad como Dios el Hijo. Jesús sabía perfectamente quién era Él. Él sabía que había existido desde la eternidad con el Padre y que en su resurrección iba a regresar a sentarse a la diestra del Padre, ¿verdad? Sabiendo perfectamente su identidad, se toma el tiempo de lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué lo hizo? Juan nos da la respuesta también aquí. Porque los amó. Y los amó hasta el final. Y es la primera enseñanza que Jesús nos da en esta fiesta de Pesaj, de pasar por alto. Jesús pasa por alto nuestra mezquindad, ¿verdad? Nuestra manera de querer ver solamente por nosotros, ¿verdad? Eso es alguien mezquino, alguien que solamente ve por él. Y Jesús es generoso, tan generoso que si nadie se ofrece a lavar los pies, Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a hacerlo. Jesús nos enseña con ese pequeño y a la vez sublime acto de lavado de pies que el verdadero servicio brota de una identidad plena y del amor al prójimo. De una identidad plena. Jesús sabía perfectamente quién era Él. Y aún sabiendo quién era Él, nos amó. Y nos amó hasta el final. Ahora, ¿notas quién aparece también en esta escena? Aparece Judas Iscariote. De hecho, lo menciona Juan con toda intención, yo creo, ¿verdad? En este relato. Ahí está Judas Iscariote. Juan lo incluye en la narrativa, ¿verdad? No puede haber un cuadro de mayor contraste que este. El que había vendido a su maestro, el que había vendido a su rabí por 30 monedas de plata, ahora veía a su maestro, ahora veía a su rabí, ¿verdad? Tomando sus polvorientos y sucios pies, esos mismos pies, ¿verdad? Que horas antes o que días antes habían tramado su muerte, tomando esos pies y lavándolos con amor. ¡Wow! ¡Qué escena! ¡Qué escena! Su generosidad pasando por alto nuestra mezquindad. Pero no solamente estaba Judas en la escena, ¿verdad? Y eso me lleva a la segunda idea que quiero compartir contigo en esta tarde, en esta noche. Su fidelidad pasando por alto nuestra infidelidad. Anota ahí en tu boletín. Su fidelidad pasando por alto nuestra infidelidad. Sinceramente creo que muchos de nosotros juzgamos con mucha severidad a Judas Iscariote. Incluso yo he encontrado por ahí algunos videos, ¿verdad? Algunos podcasts en los que se pasan discutiendo acerca de Judas Iscariote, ¿verdad? Se la pasan preguntándose si Judas se ahorcó solamente por remordimiento o si realmente estaba arrepentido, y hacen preguntas, ¿verdad? ¿Se habrá ido al cielo Judas? ¿Verdad? No, yo creo que no, yo creo que Judas no se fue al cielo porque no tiene perdón de Dios, porque atentó contra su vida, ¿verdad? Y los que se suicidan se van al cielo, no se van al cielo, y entonces ahí nos encontramos juzgando, ahí nos encontramos señalando, ¿verdad? Ahí nos encontramos jugando a ser Dios, ¿verdad? Intentando determinar sobre la vida de Judas Iscariote, ¿verdad? Condenando, sacando conclusiones que solamente Dios sabe, ¿verdad? En vez de dolernos por uno de los 12, que preso de las sombras
de sus decisiones, ¿verdad? Preso de la desesperación en su corazón, que a todos nos abaten tarde o temprano, ¿verdad? Se quita la vida. Y por eso quiero mencionar no solamente a Judas, porque en esa cena de Pesaj no solamente está el que lo iba a traicionar, están también los otros 11. Están también los otros 11 que no son tan diferentes a nosotros, déjame decirte. Están Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes escuchando a Jesús, que moriría por nosotros para salvarnos, le contestan lo siguiente: Jesús, queremos que cuando vengas en tu reino, mi hermano se siente a tu izquierda y yo me siente a tu derecha. ¡Wow! Viendo por sus propios intereses, Jacobo y Juan. Está Simón el celote también, quien tal vez no espera la hora en que Jesús se convierte en rey, ¿verdad? Para sacar la espada y por fin vencer a los romanos y liberar a la región de Palestina del imperio romano. Está Tomás, a quien sus dudas lo hacen más adelante pedir pruebas de la resurrección para corroborar lo que Jesús dijo alguna vez. Está Bartolomé, que junto a otros nombres como Andrés o Tadeo aparecen en la lista de los 12, pero pasan completamente desapercibidos en el resto del Nuevo Testamento. Solamente sabemos de ellos lo que la tradición dice. Y ahí está Pedro también. Tal vez el otro extremo de las personalidades más recatadas, ¿verdad? Pedro, el arrebatado Pedro. Pedro el que en la última cena con su maestro le promete fidelidad hasta el final. Señor, yo voy a serte fiel aunque me cueste la vida, dice Pedro. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo te voy a ser fiel. La escena está en Mateo 26, del 31 al 35. Esa misma noche dijo Jesús: todos ustedes me van a abandonar, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, ¿verdad? Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Así que declara Pedro: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insiste Pedro, jamás te negaré. Y mira lo que dice el último versículo, el versículo 35. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. No solamente fue Pedro, todos dijeron que nunca iban a abandonar a Jesús. Y vamos más adelante a la escena de la cruz y solamente está Juan y algunas mujeres con él. Todos los demás lo abandonaron, ¿verdad? Y conocemos la historia de lo que pasa después. Pedro, frente a la presión de grupo, niega 3 veces a quien da la vida por él. Ahora, quiero insistir que no solamente fue Pedro. Dice la Biblia que los otros dijeron lo mismo. Los demás discípulos dijeron lo mismo. No solamente Pedro lo negó, todos lo hicieron. Y si somos honestos, tú y yo también estamos representados en ese grupo. Tú y yo también somos parte de esos 11, ¿verdad? Algunos de nosotros le hemos traicionado por 30 monedas de plata. Algunos de nosotros le hemos negado más de 3 veces, ¿verdad? Por nuestra manera de vivir, por la presión del grupo. Varios de nosotros le abandonamos, ¿verdad? Cuando la presión social nos asedia. Algunos de nosotros solamente le seguimos para buscar qué recibimos de él, ¿verdad? Queremos sentarnos a su diestra, a su siniestra, ¿verdad? Solamente para obtener reconocimiento o algo de él. Si somos lo suficientemente honestos, ahí estamos tú y yo bien representados. Ahí estamos tú y yo también en esa última cena de Pascua. Por eso creo que el Evangelio, que significa buena noticia, está claramente representado en esa mesa, en esa cena de jueves. Porque aún en nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Aun cuando lo negamos, aun cuando lo abandonamos, aun cuando le vendemos por nuestro propio interés, Él permanece fiel.
Y mira, así como el maestro sabía que así como el maestro sabía que Pedro lo iba a negar, así Él sabe que tú y yo fallamos y fallamos mucho. Él lo sabe y aún así nos invita a la mesa. Aún así nos invita a la mesa. Su mesa es una mesa donde puede acudir el que falla, donde puede acudir el que miente, donde puede acudir el que tiene el corazón torcido, ¿verdad? Es una mesa donde los perfectos no tienen lugar, pero sí hay lugar para los pecadores, pecadores que encuentran gracia, ¿verdad? Pecadores que nos podemos sentar a la mesa del Maestro. La mesa de Jesús es una mesa que tiene sillas de misericordia. La mesa de Jesús es una mesa en donde el platillo principal se llama gracia. Esa es la mesa de Jesús. Esa es la mesa de Jesús. Por eso Joaquín Jeremías, un teólogo luterano, ¿verdad?, escribe lo siguiente: la inclusión de los pecadores en la comunidad de la salvación lograda en el compañerismo de la mesa es la expresión más significativa del mensaje de salvación del amor de Dios. Me encanta. La inclusión de los pecadores en la comunidad de la salvación lograda en el compañerismo de una mesa es la expresión más significativa del mensaje de redención del amor de Dios. Su generosidad pasando por alto nuestra mezquindad, su fidelidad pasando por alto nuestra infidelidad. En tercer lugar, su reconciliación pasando por alto nuestra enemistad. Su reconciliación pasando por alto nuestra enemistad. Así como vimos que Jesús nos enseña grandes cosas antes de que ocurra la cena, ¿verdad?, a lavar los pies de los discípulos. Así también Jesús enseña después de la cena de ese mismo jueves. Y mira, vamos ahora a Getsemaní. Getsemaní tal vez representa las horas más duras para la mente de Jesús, para el corazón de Jesús, ¿verdad? Está en oración con su Padre y por primera y única vez le pide no pasar por aquello que el Padre tiene preparado para él, ¿verdad? La noche se vuelve tan pesada para Jesús que la Biblia dice que de su frente caen gotas de sudor y de sangre. Así de intensa es la agonía que Jesús sufre en Getsemaní. Y mira, es algo curioso, Getsemaní significa lugar de prensa de aceite, ¿verdad? Y en Getsemaní es justamente el lugar en donde la mente y el corazón de Jesús fueron completamente prensados. Y mira, Jesús experimentó esos momentos, esa noche de jueves completamente solo con su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque sus tres más cercanos no pudieron aguantar el sueño, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan terminan dormidos después de una hora que pasaron en el jardín. De repente en el jardín se escuchan algunos pasos, los pasos de una turba, ¿verdad? Una turba encabezada por Judas y los principales líderes religiosos que buscaban arrestar injustamente a Jesús. Lucas 24, del 47 al 51, aparece también ahí en la pantalla, en tu boletín. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba. Al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo y Jesús le pregunta: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, les ordena Jesús. Entonces Jesús toca la oreja de este hombre y lo sana. En medio de la agonía de ese jueves en la noche, en medio de la tremenda presión que Jesús está experimentando en sus últimas horas de vida, en medio de la traición de uno de los 12 más cercanos a Jesús, en medio de toda la agitación, en medio de la oscuridad de la noche, Jesús se toma el tiempo para sanar. Jesús se toma el tiempo para sanar a aquel a quien su amigo Pedro había lastimado. Solo Jesús es capaz de hacer eso. Solo Jesús es capaz de decirnos con total autoridad
y lleno de paz en su corazón, vuelve tu espada a su funda. ¿De qué espíritu eres? Déjame compartirte algo. La mesa representaba un lugar de paz en tiempos bíblicos, un lugar también de reconciliación. Y todavía hoy en muchas culturas orientales, un pacto de paz, un pacto de reconciliación se celebra con una comida ritual, con una cena ritual, ¿verdad? Y después de esa comida, no se permite a ninguna de las partes volver a traer el asunto a la mesa. Ese fue el tipo de comida de reconciliación, por ejemplo, entre Jacob y Labán en Génesis 31. Ese fue el tipo de comida de reconciliación entre el padre pródigo y el hijo fugitivo, ¿verdad? En Lucas 15. Ese fue el tipo de comida de reconciliación que Jesús le ofrece a Pedro a orillas del mar de Galilea en Juan 21, después de que Pedro le había negado. Y mira, ese tipo de comida todavía hoy en día sigue ocurriendo. Hace algunos años, un judío mesiánico llamado Ilan Samir iba conduciendo su vehículo en una villa árabe, ahí en Israel, ¿verdad? De repente un muchacho, un jovencito aparece en la carretera, ¿verdad? Y él, por más que toque el claxon, ¿verdad? Para alertar a este muchacho parece no escuchar, él no puede detener el vehículo. Finalmente Ilan termina arrollando a este muchacho y pierde la vida, este jovencito. Ilan no puede entender por qué el muchacho había ignorado, ¿verdad?, el sonido de la bocina, el rechinar de las llantas, y más adelante entendió por qué. Este muchacho árabe de 12 años era sordo. Ilan, este joven judío, tiene mucho peso en su corazón y está determinado a hacer lo que fuera por obtener la reconciliación con su familia, con la familia del joven que él, sin haberlo querido, había atropellado, ¿verdad? Y bueno, Ilan recibe todo tipo de consejos. Su familia, sus amigos en Israel le dicen: estás loco, de acuerdo a la ley árabe, la familia de este muchacho tiene el derecho de cobrar tu vida incluso, si así lo desea, ¿verdad? Muchos le sugirieron que no lo hiciera, pero Ilan insistió. Él quería reconciliarse con la familia de este jovencito árabe. Y bueno, busca la ayuda de un líder, y este líder le sugiere llevar a cabo una cena de reconciliación, una comida de paz, una llamada sulhá, una sulhá. Una sulhá es una comida de reconciliación en las culturas árabes, ¿verdad? Y también en el hebreo, shulhan significa mesa, curiosamente. Y esta práctica se deriva de la creencia de que comer a la misma mesa con alguien es la muestra de una relación pacífica y armoniosa. Y bueno, se lleva a cabo esta comida de reconciliación entre Ilan, este muchacho judío, y la familia del jovencito muerto. Se lleva a cabo la sulhá. Se ponen tazas de café ahí en medio de la mesa. Y hay una tensión en el ambiente. No sabe Ilan cómo la familia va a responder. Y hay una tradición que dice que si el agraviado, es el primero en tomar esta taza de café, significa que él ya te ha perdonado. Es la señal de que aceptaba el gesto de reconciliación y estaba de acuerdo en perdonar la ofensa y no traerla a la mesa nunca más. Cuenta el mismo Ilan en un relato de este encuentro con la familia de este muchacho. Cuenta el mismo Ilan que de repente el padre lo comienza a ver fijamente a los ojos. Comienza a sonreír un poco. De repente se levanta de la mesa, extiende sus brazos, besa sus mejillas 3 veces en señal de perdón y de reconciliación. Y le dicen lo siguiente: quiero que sepas que de ahora en adelante tú ocuparás el lugar de mi hijo fallecido. Yo sé que tú tienes una familia
y un hogar en alguna parte, pero desde ahora quiero que sepas que aquí tienes tu segundo hogar. Qué gran cuadro de reconciliación. Qué gran cuadro de una cena de paz. Una familia palestina invitando a un judío a ser parte de su familia. Y si lo pensamos detenidamente, lo que pasó esa noche de jueves fue una cena de reconciliación. Fue una cena de paz. Dios nos da la bienvenida a su familia por medio de la muerte de su Hijo, invitándonos a sentarnos hoy juntos a su mesa, junto con Él, para participar de una cena. Y en esa noche vale también la pena detenernos a pensar. Antes de participar de los elementos, en unos minutos vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. Vale la pena detenernos a pensar, ¿hay alguien con quien deba reconciliarme hoy? ¿Hay alguien a quien deba extenderle mis brazos en símbolo de reconciliación? ¿Hay alguien a quien deba yo besar 3 veces en la mejilla para expresarle que ya ha sido perdonado, que ya ha sido perdonada? Porque justamente es lo que Pablo, años más tarde, invita a la iglesia en Corinto a hacer. En 1 Corintios 11, a examinar nuestro corazón, a celebrar con dignidad la cena del Señor y recordar que si tenemos algo contra alguien, tenemos que sentarnos a la mesa de reconciliación, a la mesa de paz. En cuarto y último lugar, esta mesa de Pascua, esta mesa de Pesaj, esta mesa de pasar por alto, nos muestra que su sacrificio pasa por alto nuestro pecado. Su sacrificio pasa por alto nuestro pecado. ¿Sabes? Existía todo un ritual. Había todo un ritual para la celebración del Pesaj. Es más, hoy en día el ritual se ha hecho más extenso. Le han añadido algunas cosas, ¿verdad?, adicionales a lo que la ley indica de la celebración del Pesaj, ¿verdad? Esta tarde, noche del día 14 del mes de Nisan y sacrificar un cordero y comerlo, ¿verdad? Con ciertas hierbas amargas, con pan sin levadura, en fin, ¿verdad? Hoy en día este ritual es un ritual más extenso. Hay ciertas oraciones que recitar, hay cierto orden en la cena, hay ciertas preguntas que se hacen, ciertas respuestas, ¿verdad?, que se contestan. Es todo un ritual la celebración de Pesaj, incluso hoy en día. Sin embargo, aquí Jesús, con toda su autoridad como Dios encarnado, añade la explicación de lo que va a acontecer. Jesús les hace ver a sus discípulos que vez tras vez que el pueblo de Israel ha celebrado la Pascua, el Pesaj, ha apuntado a ese momento en el que están sentados en esa noche. Jesús le hace ver a sus 12, les hace ver a sus discípulos que el cordero sacrificado en Egipto para su liberación es únicamente la sombra del verdadero cordero que va a traer salvación. Jesús le hace ver a los suyos que la sangre derramada en los dinteles de las puertas en Egipto era solamente una figura de su sangre, de la sangre del cordero que iba a ser derramada en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados. Mateo 26, del 26 al 29. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo.
Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid de ahora en adelante, hasta que el día en que la beba con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que está diciendo aquella noche de jueves, aquella noche de Pascua. Él sabe que Él es el pan del cielo que descendió para nacer en Betlehem, en la casa del pan. Él es el pan del cielo que da vida a los hombres. Él, con toda su autoridad, está añadiendo esto a la cena de Pesaj. Él sabe que su sangre es la propiciación por nuestros pecados. Jesús sabe perfectamente lo que está haciendo. Jesús sabe perfectamente lo que está diciendo aquella noche de jueves. ¿Y sabes algo? Jesús nos invita a que participemos de esa cena, de esa maravillosa cena que pasa por alto nuestro pecado, que pasa por alto nuestra mezquindad, que pasa por alto nuestros conflictos, que pasa por alto nuestro corazón torcido. Jesús nos invita a cenar con Él. Isaías 25, del 6 al 9. El Dios Todopoderoso prepara en Jerusalén un banquete para todas las naciones. Allá hay ricos manjares, comidas deliciosas y los mejores vinos. Dios acabará con la tristeza de las naciones. Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Dios secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. Ese día se dirá: ahí está nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Gritemos de alegría porque Dios nos ha salvado. Él ha jurado que así será. Isaías profetizando a Dios, compartiendo una mesa de salvación. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados somos cuando somos invitados a la mesa del Cordero. Señor, gracias por tu palabra. Disponemos nuestro corazón en esta noche para participar de los elementos de tu mesa, de tu cena, reconociendo tu generosidad, reconociendo tu gracia, reconociendo tu perdón, reconociendo que en aquella tarde noche de jueves tú pasaste por alto nuestro pecado para traernos salvación. Te damos gracias desde el fondo de nuestro corazón. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Preparémonos para la cena.